encuentro nocturno que tuvo con Nicodemo, el Señor Jesucristo habló de la necesidad que el hombre tiene de nacer de nuevo. Él no se refirió al renacimiento físico, sino a un renacimiento espiritual. En ese renacimiento el hombre recibe un nuevo corazón que se complace en hacer la voluntad de Dios. Por naturaleza el hombre está subyugado por el pecado. Sin embargo, sobre Cristo cayó la iniquidad de todos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Él murió por nosotros, dándonos así la victoria sobre el poder del pecado y como consecuencia la salvación. ¿Cómo nos podemos apropiar del galardón que Cristo nos compró en la cruz? ¿Cómo librarnos del pecado? Las Escrituras responden a esas preguntas. Apropiémonos de la salvación por la fe en el Cristo crucificado que pagó nuestra culpa en la cruz, mediante el sacrificio de sí mismo. La fe en Jesús como aquel que nos abrió la puerta de la salvación, probando la muerte que nos estaba reservada, llevándonos a los siguientes 3 pasos: arrepentimiento, conversión y obediencia. ¿Cómo dar esos pasos? En cuanto al primero de ellos, el arrepentimiento, la Escritura enseña: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3, versículo 19. Arrepentimiento es sentir tristeza de haber hecho algo malo, errado, abandonar esto y volver a Dios para comenzar una nueva experiencia. Algunas personas solo tienen tristeza por haber hecho algo errado, como por ejemplo en la Biblia el propio Judas. Él traicionó a Jesús, sintió tristeza y hasta desesperación, pero él no volvió a Dios. Pedro también traicionó a Jesús, negó a Jesús, sintió tristeza por haber hecho eso, pero al final él volvió a Dios, confesó su error y comenzó una nueva experiencia con él. Eso es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos lleva a sentir tristeza por los pecados que cometemos y nos lleva a abandonar el pecado. A menos que el pecador deje de hacer el mal, su arrepentimiento no es genuino y no es aceptado por Dios. La mujer pecadora que fue traída a la presencia de Jesús, Él le dijo: vete y no peques más. San Juan 8, versículo 11. El verdadero arrepentimiento lleva a la confesión, que no debe ser una mera mención del pecado, sino también una súplica de perdón de Dios. Cumplidas esas condiciones, Dios nos perdona. Está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera San Juan 1, versículo 9. El Señor acepta al pecador arrepentido, acepta su confesión, lo perdona y olvida su pecado. Su promesa es: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8, versículo 12. Consideremos ahora el segundo paso, la conversión. La palabra conversión indica el acto del pecador de volverse de la vida de pecado a una vida con Dios. Cuando nos convertimos, dejamos el pecado y nos consagramos a Cristo. El Espíritu Santo crea en nosotros una nueva naturaleza, hace que nos volvamos una nueva criatura, y dice así San Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, versículo 17. Toda esa transformación es alcanzada sobre la base de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, fe en Jesús como nuestro Salvador personal. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a San Pablo y a su compañero Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo?, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, versículo 31. En la conversión, el hombre se consagra a Dios en gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Tercer paso, una vida de obediencia, vida de santificación. La ley de Dios, la ley de amor, es la norma para una vida de santificación. Llamamos santificación al esfuerzo diario para abstenerse de pecar, con la ayuda del cielo y al diario crecimiento en el Señor. Dios quiere perfección moral de sus hijos y hace provisión para que el pecado pueda ser resistido con éxito. Mientras hay vida, habrá nuevas victorias para ganar y nuevas excelencias para alcanzar. Por la fe en Jesús recibimos poder para vivir una vida santa,
semejante a la de Cristo. Las Escrituras dicen: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, versículo 6. Hay un poder transformador en la contemplación. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará su carácter divino y sentirá cada vez más el deseo y la necesidad de acercarse a Cristo y a la palabra de Dios. Tendremos una visión exaltada de su carácter y nosotros reflejaremos su imagen. En la vida del hombre que se consagró a Jesús se ven los frutos de la operación del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pensamientos y deseos son puestos en obediencia a su voluntad. Se da el trasplante divino. El corazón y el espíritu son nuevamente creados a la imagen de aquel que opera en nosotros. Apreciado oyente, ¿quién mora en tu corazón? ¿Jesucristo, el Salvador, o el enemigo de Cristo y de tu alma? Sí, el Salvador dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo 11, versículos 28 y 29. Fuerza y gracia fueron provistas por medio de Cristo. Nadie es tan pecador que no pueda encontrar fuerza, pureza y justicia en Jesús, y transformarlo en hijo de Dios. Si nos dejamos transformar por Cristo aquí, viviremos con Él en su reino.